También una serie de temas bastante interesantes, creo que temas muy novedosos, temas que son de actualidad y con los que estamos en confrontación como público, como usuarios, como asesores o de diferentes formas en el día a día. Y antes tal vez de continuar, solo recordarles para quienes necesiten servicio de traducción que afuera están dando los aparatos para poder recibir la traducción. So also I want to say good morning to our US speakers and friends. We thank you very much to having made the effort to join us during this Congress and the possibility of share with us the experiences and the knowledge that you have in the specific plots that you're going to be addressing. Vamos a empezar esta mañana con el tema de la industria de los videojuegos. Este es un área con mucho crecimiento, un área con una demanda de innovación interesantísima. Los gamers están siempre atentos a qué nuevos elementos van a incorporarse, qué nuevas experiencias le va a proveer la industria. Y esto ha provocado ciertamente que muchos temas de la tecnología, de la creatividad, se concentren en una industria de un crecimiento vertiginoso. Para ello tendremos un selecto grupo de panelistas y me permito introducir al moderador, quien va a llevar a cabo pues, la función de poderlos luego presentar y dirigir las presentaciones. Nuestro moderador el día de hoy es Pablo Daniel Solines. Él es abogado por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, socio de la firma Solines y Asociados de ese país. Es responsable en la firma de los temas de Derecho del Entretenimiento y de Propiedad Intelectual. Cuenta con un máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid, en España, máster en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar de la Comunidad Andina de Naciones, abogado colaborador del Instituto de Autor de Madrid, miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, el IIDA, y él ha escrito a su vez varios artículos relacionados con el derecho del entretenimiento, la propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Pablo es abogado de empresas de software y tecnología en temas de organización audiovisual y empresas del sector de las industrias culturales y creativas, y como lo hará hoy, ha participado en diferentes eventos como panelista y expositor en esta materia. Sin más, dejar entonces a Pablo en el uso de la palabra, darle la bienvenida a nuestros panelistas y a todos ustedes. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a CIPI por la invitación para participar como moderador en este panel. Un panel que va a tratar un tema que lo considero realmente apasionante. Los videojuegos son un tipo de obra muy singular y que justamente amerita pues, un tratamiento especial dentro de un foro como estos y con tan distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Digo, es un tema muy trascendente en la vida actual porque básicamente la industria de los videojuegos no solo ha tenido un desarrollo muy rápido a nivel de lo que son modelos de negocios o incluso formas de explotación, sino que en el ámbito de los videojuegos tenemos en sí que la obra como tal ha tenido una evolución y un desarrollo a lo largo de las últimas décadas bastante importante y que ha justificado o que amerita pues, un análisis muy minucioso del tipo de obra actual y de un régimen de protección que debería pues, abarcar todos los elementos que ahora una obra de este tipo, un videojuego, debe de contener. Y en ese sentido,
es muy importante, primero, identificar qué tipo de obra es un videojuego, ¿no? En la actualidad. En los años 60, 70, el videojuego realmente nació como un tipo de obra que se asemejaba mucho al software, y de hecho el régimen de protección que se optó en ese entonces fue justamente la de un software. La evolución de este tipo de obra ha sido tal a lo largo de estos años que este tipo de protección realmente ha quedado corta para todos los elementos que confluyen dentro de un videojuego. En ese sentido, claro, en la actualidad encontramos que un videojuego pues tiene muchos elementos, ¿no? como literarios, gráficos, software obviamente implícito, desarrollo de personajes, tenemos temas de secretos industriales, de marcas, patentes, etcétera, que todo ello merece pues una revisión especial en cuanto a un régimen de protección muy particular. Y en ese sentido, el tratamiento o el régimen jurídico que puede ser aplicable a un software va a tener mucha relevancia de cara a cuestiones fundamentales como los derechos de los autores, como básicamente incluso derechos morales de los autores, lo que es el sistema remunerativo, lo que es el licenciamiento, lo que es la cesión de derechos, infracciones, entre otros asuntos. Es decir, que en la medida en la que yo opte por un régimen de protección, estos elementos o estos alcances de protección en los distintos ámbitos que les he comentado puede variar. De allí la necesidad de identificar claramente cuáles son todos estos elementos que confluyen en el videojuego en la actualidad, de cara a buscar, como profesionales y especialistas en esta materia, buscar, digo, un mecanismo de protección que se adecúe a las reales necesidades que tiene ahora el videojuego, y no solo limitarse, como en la mayoría de países sucede en la actualidad, limitarse a un régimen de protección orientado o similar pues al del software, en donde incluso obviamente conocemos que el software tiene una incidencia de protección directa o muy similar al de las obras literarias, y que definitivamente queda corto respecto de lo que son los videojuegos. En otros países, claro, en menor proporción, al software se lo ha pretendido proteger asimilándolo como una obra audiovisual. Obviamente, a mi criterio, esto tampoco es lo suficientemente adecuado y propio, porque el alcance de un videojuego es mucho mayor que el de una obra audiovisual. Obviamente en un videojuego tenemos imágenes correlativas, pero estas imágenes correlativas no están destinadas a ser proyectadas, ¿no? Mientras que una obra audiovisual tradicional sí lo están. En el caso de los videojuegos, todas estas imágenes tienen un fin que es de interactuar con los jugadores. Adicionalmente, se encuentran situaciones muy particulares que no son aplicables al videojuego y que se encuentran en las obras audiovisuales, como es el hecho del régimen autoral, ¿no? De la autoría, en donde en las obras audiovisuales se entiende autores, bueno, sabemos a los directores, a los guionistas, a los compositores de música, y eso realmente no es aplicable en sí a los videojuegos, porque se compone de otros elementos, digamos, creadores, que no se ajustan específicamente a aquello. Y en ese sentido, esta falta de regulación a través de un régimen especial que se adecúa a las reales necesidades del software ha traído como consecuencia que el videojuego se autorregule, y se autorregule a través de un sistema contractual, básicamente. Entonces, cuando se autorregula a través de contratos, siempre van a haber omisiones, siempre van a haber vacíos, siempre van a haber excesos que pueden poner a los autores en una situación de desventaja, de desprotección, incluso a los creadores me refiero, porque obviamente van a haber mermado muchos de sus derechos que a través de un régimen especial podrían estar consagrados, ¿no? En ese sentido, existen elementos bastante importantes, además de los señalados, como el hecho de que
en videojuegos incluso existe un aporte o puede existir un aporte creativo del gamer, del jugador, en donde eventualmente va a crear personajes, va a crear mundos, va a crear historias en el videojuego. Y en ese sentido, pues es importante también dar un tratamiento específico a estas creaciones que se pueden dar producto del juego en sí o del videojuego en sí, y que obviamente podría ser susceptible de la pretensión de algún tipo de derecho en específico cuando eventualmente no le corresponde. Bueno, en sí, y para no alargarme mucho, creo que existen muchos temas muy trascendentes, muy importantes en este ámbito y bueno, dado el corto tiempo, creo que no se van a poder llegar a abarcar todos ellos. Sin embargo, creo que nuestros expositores pues, tienen muy bien enfocado el panel. Nos acompaña en primer término Octavio. Octavio es abogado egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo el grado de licenciado en Derecho en 2001. Posteriormente cursó la especialidad de Derecho en Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México en 2006 y el Internet Law Program impartido por The Berkham Center for Internet Society en Harvard Law School. Se desempeñó como abogado asociado en UTOF Gómez Vega UTOF, donde desarrolló su práctica en el área de patentes y posteriormente en 2008 se desempeñó como asociado senior en la firma Baker McKenzie en la Ciudad de México, coordinando la práctica nacional de patentes y desarrollando la práctica de inteligencia tecnológica a nivel latinoamericano. En 2001 ingresó a América Móvil, el tercer operador de telefonía móvil a nivel mundial, para encabezar el área de propiedad intelectual. Démosle la bienvenida entonces a Octavio. Buenos días. Dos reconocimientos antes de empezar mi plática. El primero a todos ustedes que están aquí en la plática de la mañana y el segundo al grupo meteorológico de ACIPI que pudo lograr ayer que tuviéramos nuestra fiesta en la playa, justo 40 minutos antes de que se soltara un aguacero. Entonces, mi reconocimiento a ese grupo de meteorológico. No sabía que ACIPI tenía ese grupo meteorológico tan avanzado. Bueno, vamos a empezar con esta plática sobre videojuegos. Creo que lo que tenemos que primero pensar cuando vamos a hablar de videojuegos es que si bien se habla de videojuegos y mucha gente lo asociamos con juegos, con niños, con juguetes, la industria del videojuego no es más ya un juguete, no es más dirigida exclusivamente a niños y a niñas. La industria del videojuego es una industria creciente, una industria parte del entretenimiento, la industria del entretenimiento, que como vamos a ver aquí reúne características, también como mencionaba Pablo, muy importantes, características relacionadas con la propiedad intelectual en todos sus aspectos, y me parece fabuloso que se hubiera incluido este tema en este seminario. Vamos a hablar un poquito de los hechos o los facts que hay acerca o alrededor de la industria de los videojuegos. Como les decía, engloba cientos de disciplinas de trabajo. En la industria del videojuego encontramos desde abogados, diseñadores, la parte tecnológica, desarrollo de software, arte, literatura. Hay videojuegos ahora de esos llamados de rol, videojuegos de rol en el cual pues eres tuvo una persona y entonces desarrolla una historia completamente alrededor del personaje, historias que van desde cuestiones de miedo, cuestiones de aventura. Entonces eso engloba los videojuegos, ¿no? Miles de empleos alrededor del mundo, pues obviamente esta industria es muy grande y pues tenemos a muchísima gente trabajando en esta industria. Los países que característicamente se han enfocado, en donde se ha desarrollado más la industria del videojuego, en cuanto al desarrollo como tal, no en cuanto a la mejor la venta y distribución, pero donde sí se desarrolla esta industria, pues es Estados Unidos, Japón. Japón tiene una tradición de videojuegos que vamos a ver un poquito más adelante, muy arraigada en cuanto al tema de los videojuegos. Reino Unido, Alemania y Francia son de los países que están apostando más y desarrollando más este tipo de industria. Las altas tasas de crecimiento por el desarrollo tecnológico son impresionantes. Obviamente, cada vez que hay un desarrollo nuevo, cada vez que se está estudiando desarrollo de tecnología acerca de los videojuegos, van
no descubriendo, sino más bien desarrollando nuevas tendencias en este sistema, ¿no? Vamos a ver desde ahorita un poquito de la historia, desde dónde se empezó con esto y hasta dónde estamos llegando últimamente. Y como les digo, pues es una industria que recauda alrededor de 91 mil millones de dólares en el año pasado. Entonces, pues creo que es una industria que a todos nos debe de interesar estar vinculados a ella. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia, ¿no? A mí me gusta mucho pues, irnos a la historia, a ver de dónde partimos, y especialmente en este tema creo que es importante. 1940 estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y fue cuando empezaron a aparecer los primeros, como dice ahí, intentos lúdicos en una naciente industria de los videojuegos. Estoy hablando de que en 1940, pues obviamente las computadoras apenas estaban en una fase incipiente de desarrollo, pero ya se estaban haciendo estudios, ya estaban haciendo pruebas, como dice ahí, lúdicas, y podríamos decir que el primer videojuego estaba relacionado con el ajedrez. Se empezó a relacionar, empezó a trabajar en un sistema o en un desarrollo tecnológico, un software que permitiera jugar ajedrez contra una computadora, ¿no? Como si no tuviéramos personas con quien jugar ajedrez, pero bueno, aquí la gente en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, empezó a intentar desarrollar un sistema para jugar ajedrez, ¿no? Se habla ahí que el doctor Turing, que por ahí hubo una película famosa de él, que era la persona esta que desarrollaba este sistema para poder descodificar los mensajes de los alemanes, no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno, el doctor Adrian Turing fue una de las personas que empezó también con este desarrollo. De 1940 pues empezó a continuar el desarrollo, pero podemos hablar que en 1960 más o menos, en el MIT en Estados Unidos, un grupo de amigos que eran aficionados a la ciencia ficción y que eran aficionados también a los trenes, que se juntaban en las noches para platicar sobre estos dos temas. No eran nerds, no creo que hayan sido nerds, pero bueno, lo que hacían era juntarse, hacer platicar sobre estos temas, y ellos empezaron a desarrollar un videojuego que es el famoso Space War, que es como, digamos, de los antecedentes más importantes en la industria de los videojuegos, que es el que tenemos la foto ahí del lado derecho para ustedes. O izquierdo, ya no sé, porque estoy del otro lado, pero bueno, ahí fue como el primer desarrollo, ya donde en una consola, por decirlo de alguna forma, ya podía haber un juego en el que pues, creo que nada más tenías que ir lanzando como disparos para poder atacar a ciertas naves, ¿no? Entonces, esa es como de las primeras antecedentes. Ya después sigue creciendo la industria, o sea, estoy hablando de que en 1960 y 72 hay muchísimo, pero bueno, aquí tenemos que centrarnos un poquito, hacerlo más selectivo y encontrar los que eran más representativos. En 1972, más o menos, nace lo que se llama el Pong. No sé si ustedes lo han hablado, que le decían NESA Pong. Es este juego que es el que tenemos en la otra foto. Ya había una interacción, y entonces ya movías con dos palanquitas las flechitas estas, las líneas estas, y la pelotita. Es como si estuviéramos jugando tenis o tenis de mesa, ¿no? Debo de confesar que en casa de unos primos, su papá tenía un NESA Pong, y ya nos gustaba a mis primos y a mí jugar con el NESA Pong. Y la verdad es que era bastante simple, pero en esa época era bastante divertido. Luego llegamos a esta fabulosa época de los años 80, ¿no? O sea, ya me brinqué del 72 al 80, donde sigue habiendo desarrollo. Digo fabulosa porque es la época en la que yo empecé a crecer, en la que yo empecé a relacionarme más con los videojuegos, y entonces vamos a hablar en esta época. Aquí ya empezamos, a lo mejor para muchos de ustedes que no están tan relacionados con la industria o que no conocen tanto de la industria, aquí ya empezamos a ver uno de los íconos de los videojuegos, que es el famoso Atari, ¿no? La consola, el Atari 2600, era la consola la cual ya pudo trasladar esta industria del videojuego a las casas, ¿no? A los hogares, en esa época más dirigido a los niños, la verdad. Y entonces con esta consola se logró ya eso, ¿no? Fue un hit comercial. Atari es una compañía norteamericana fundada en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney. En un principio le iban a poner a la empresa Sysgy, pero gracias a la propiedad intelectual, a la bendita propiedad intelectual, ese nombre ya estaba tomado para una marca parecida, digo, en la misma clase, y entonces hicieron cambiar el nombre por Atari, ¿no? Creo que fue muchísimo más comercial el nombre Atari que el nombre de Sysgy. Entonces, el Atari, la consola, la empresa, empieza a dominar
a dominar la industria, los desarrolladores, ya empieza a haber diferentes desarrolladores de videojuegos que empiezan a desarrollar en la plataforma de Atari, y entonces el dominio de Atari en estos años era totalmente absoluto. Pero en 1980, como en todas las industrias, pues empieza la competencia, ¿no? En 1980 empieza a haber otro tipo de consolas que ya eran competencia de Atari. Particularmente había una que se llamaba Intellivision, que era estuvimos platicando ayer con Ben acerca del Intellivision. Lo recuerdo muy bien porque fue mi primer consola de videojuegos, y bueno, en esa época el desarrollo de la diferencia entre el Atari 2600 y el Intellivision era abismal, ¿no? O sea, tú podías creer que en el Intellivision ya estabas en la última etapa del desarrollo y todo era muchísimo más real que en el Atari 2600. Pero después nos vamos a ver uno de los también íconos del desarrollo de la industria del videojuego. Yo creo que todo mundo de cualquier edad y de cualquier ámbito pues conoce el famosísimo Pac-Man. El Pac-Man nació en 1980, el 21 de mayo, ese es el día de su cumpleaños. Fue desarrollado por una industria japonesa que se llama Namco, una empresa que se llama Namco. El padre del Pac-Man fue Toru Iwatani, que murió recientemente, y que fue digamos, el desarrollador de este juego, de este sencillo juego, porque sí, yo creo que todos ustedes aquí han jugado Pac-Man alguna vez, ahorita están recordando cuando han jugado Pac-Man. Pues es un juego relativamente sencillo, o bastante sencillo. Bueno, si me oyeran los desarrolladores o si me oyera Toru Iwatani, pues no pensaría que fuera tan sencillo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un juego sencillo en el cual pues todos sabíamos cuál era la jugabilidad de este juego. Todos lo conocemos y todos alguna vez a lo mejor estuvimos obsesionados con el Pac-Man, ¿no? Saber si había más de 50 niveles, pues creo que nunca se pudo saber porque de repente eran repetitivos. Tiene el récord Guinness como uno de los juegos más vendidos en toda la historia, y casualmente cuando nació Pac-Man le iban a poner Puckman, pero a alguien se le ocurrió la idea de decir, si cambian la P por la F, ¿qué va a decir, no? Entonces también ahí alguien inteligentemente decidió cambiar el nombre de Puckman por Pac-Man. Nos vamos a otra época, nos vamos al desarrollo de la tecnología, ¿no? A los recientes 90. Todos hemos vivido esta época, para nosotros es algo muy reciente, a lo mejor para nosotros no. En mis clases de la universidad, cuando hablo de los años 90, ya de repente sí se me quedan viendo así como, ¿eso realmente pasó? ¿Eso realmente existió? Pues les tengo que decir, sí, eso realmente pasó y eso realmente existió, y cuando nosotros estábamos jóvenes no había este desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces nos vamos a los famosos o a los recientes 90, donde la industria obviamente sigue desarrollándose con sistemas ya mucho más sofisticados para la época, muchísimo más desarrollados, y es donde empezamos a conocer ya consolas que nos hacen mucho más actuales, ¿no? Como la famosa Famicom, así se llamaba en Japón, o el famoso NES, que es como se llamó en todo el hemisferio occidental, que es el Nintendo Entertainment System. Nace esta empresa de Nintendo, o se desarrolla, donde ya están enfocados exclusivamente al tema de las consolas y al desarrollo de algunos juegos. Tenemos que entender que esta industria es como paralela, ¿no? O sea, hay quien desarrolla las consolas, pero también hay quien desarrolla los juegos para esas consolas. Entonces aquí la propiedad intelectual, el licenciamiento, cómo se cruzan estas industrias del desarrollo de consolas con las industrias del desarrollo de videojuegos es bastante interesante. Entonces tenemos la aparición del Nintendo, del famoso Nintendo, de la famosa consola NES, japonesa también. Estamos hablando de 1990 y bueno, pues la evolución continúa, ¿no? Es curioso que ya nos alcanzó el mercado de la nostalgia con el Nintendo. Recientemente, el año pasado, por ahí de noviembre, sí, me parece que fue noviembre, de esta famosa consola gris, pues nació o salió a la venta una consola, una versión mini. No sé si ustedes algunas la conocieron, que es exactamente igual, pero en chiquito. Ya no puedes meter los cartuchos, ya vienen precargados o ya vienen cargados, y se acabó en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo en una forma impresionante. Y hoy en día costaba $100, y hoy en día no hay forma de conseguir en el mercado normal una de estas consolas retro. Y bueno, pues si tienen una en Amazon la pueden vender en $400 más o menos. Entonces continúa la evolución.
y nos vamos a lo que sigue, ¿no? Nos vamos a conocer a uno de los personajes también icónicos en los videojuegos. Yo creo que todo el mundo, aunque no esté relacionado con la industria o no le gusten los videojuegos, pues se vale. Hay quien no le gustan los videojuegos, hay quien dice que nada más te matan el cerebro y demás. Yo creo que no, pero bueno, en este mundo hay opiniones de todo. Y entonces, más o menos en los 90, aunque nació en el 85, nació Mario Bros, ¿no? Originalmente Mario Bros fue creado, lanzado para lo que se llama arcade. Arcade son estas, no consolas obviamente para las casas, sino son las máquinas esas que también están tan de moda, las salas de arcade en los 80s y en los 90s. Había gente que se gastaba una cantidad impresionante de dinero en las famosas maquinitas. Bueno, así le decíamos en México, voy a las maquinitas y pueden estar allí horas, ¿no? Yo tenía primos o amigos que se quedaban toda la tarde jugando a las maquinitas. Entonces, Mario fue lanzado para arcade. Después se trasladó a las consolas, pues se vio que era obviamente algo muy importante, se trasladó a vender ya o a desarrollar juegos para consolas, principalmente o exclusivamente para Nintendo. Y bueno, hay muchísimo de Mario Bros, ¿no? Mario Bros es el primer videojuego de plataforma, o sea que ya está para una consola de desplazamiento lateral. Si ustedes han jugado en el Mario Bros original, aunque Mario Bros su primera aparición fue en Donkey Kong, que también es un juego bastante conocido, que era este changuito que avienta los botes y se los avienta Mario, precisamente, y va como subiendo Mario Bros hasta llegar a la parte de arriba. Así, Donkey Kong, ahí fue la primera aparición de Mario Bros, realmente ya como un spin-off de Donkey Kong, se pudo haber creado ya el videojuego de Mario Bros. Entonces es la primera plataforma de desplazamiento lateral. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes juegan Mario Bros, el original o el primero, pues Mario se va desplazando lateralmente, ¿no? Y bueno, pues todo lo que conocemos de Mario Bros, y hay que comerse el honguito para crecer, y hay que cuidarse de los que vuelan, y hay que cuidarse de los que van, o sea, toda la diversión que puede crear Mario Bros. Entonces, y Mario Bros obviamente fue una plataforma de la cual se empezó a desarrollar muchísimas cosas más, ¿no? Y tenemos Mario Kart, que es un juego como de carreras, y tenemos Mario Bros en el mundo de no sé qué, y Mario. Entonces, de aquí, de un personaje que nació del famoso Mario Bros y de su, pues no, creo que no es claro si Luigi es su hermano, su primo, su papá, no sabemos, o por lo menos yo no lo sé, pero Luigi es la persona que siempre acompaña a Mario Bros, o es su socio, no lo sé, para este tipo de juegos, ¿ok? Pero bueno, continuando con el desarrollo vamos a hablar que, bueno, obviamente en los 90s hay muchísimo más que pasa en la industria de los videojuegos, podremos platicar muchísimo acerca de esto, pero pues no tenemos el tiempo. Pero entonces nos vamos ya de los 90s, de estos recientes 90s, nos vamos al año 2000. Del 2000 a la fecha, ¿qué ha pasado en la industria del videojuego del 2000 a la fecha? Bueno, ahora ya hay muchísimas distintas plataformas. En otras épocas también había, pero ahora pues son unas más conocidas. Sony, por ejemplo, con su PlayStation, Microsoft con su Xbox, el mismo Nintendo con sus desarrollos como Wii y como la nueva consola que está ya saliendo al mercado. Pues todo el mundo está desarrollándose, ¿no? Hay muchísimos desarrolladores, hay empresas muy importantes que ganan cifras millonarias por el desarrollo de videojuegos. Pues no sé, recuerda a Ubisoft, por ejemplo, que desarrollan ya juegos ya más EA Sports, por ejemplo, la parte de deportes. En la industria del videojuego, los deportes siempre han estado íntimamente relacionados. En el pasado había juegos de fútbol, soccer o de fútbol americano, de béisbol, muy básicos, y hoy en día jugar un juego como el FIFA, por ejemplo, que es muy conocido, o el PES, que es el para PlayStation, donde ya tienes las licencias de la FIFA, de los países, de las ligas, incluso probablemente lo saben o no, pero cuando el FIFA, que es uno de los juegos de fútbol más famosos desarrollado por EA Sports, pues tiene ligas licencias de casi cualquier liga del mundo, ¿no? Entonces ahí sí ya puedes jugar con los Pumas de México, o puedes jugar con el Boca Juniors, o puedes jugar con la Liga de Colombia. No sé si todavía está o ya está en este juego, pero bueno, la verdad es que puedes jugar con todo eso y eso lo vuelve muchísimo más interesante. ¿Qué ha pasado también? Pues del videojuego a la pantalla y de la pantalla al videojuego ya hay juegos que nacieron, o más bien personajes que nacieron en la industria del videojuego, como los famosísimos Angry Birds, que saltaron a la pantalla, y hay una película, o se hizo una película de los Angry Birds. Y tenemos también
películas que nacieron o sagas de películas que se hicieron videojuegos, ¿no? Eso también ha pasado mucho. Por ahí hay una anécdota de que Atari en su momento hizo un videojuego, o sea, desarrolló un juego de E.T., del extraterrestre, esa famosa película también de los 80s, y causó muchísima expectativa porque era como los primeros, o el primer videojuego que pasaba esto, que salía de la pantalla al videojuego, y resulta ser que fue un fracaso total porque el juego era una porquería. Entonces, aún así lo sacaron al mercado. Es por ahí, si lo buscan en internet, el caso de E.T. o del juego de E.T. para Atari es interesante porque fue una verdad porquería, no se vendió, y por ahí cuenta la leyenda que hay en una parte de California, en una fosa, enterrados todos los videojuegos que tuvieron que retirar del mercado, todos los cartuchos que tuvieron que retirar del mercado del famoso videojuego de E.T. Hay franquicias ya millonarias, hay franquicias como Guitar Hero, que es un desarrollo bastante interesante con Guitar Hero. Si alguna vez alguien lo ha jugado, pues ahí ya estás interactuando, es como si tuvieras una guitarra y estás haciendo, te ponen una canción y ciertas cosas que tienes que ir tocando en la guitarra para que pase en la pantalla, y entonces te sientes cualquier guitarrista famoso jugando Guitar Hero. Es comiquísimo. Sacaron el Guitar Hero y luego sacaron uno que se llama Band Hero, que era ya también con la batería y con otro instrumento, creo que era un teclado. Y o sea, lo que es chistosísimo es ver a gente jugando Guitar Hero porque de verdad te posesionas y sientes que eres Slash. Entonces, pero también un poquito hablando de cómo se ha movido la industria del videojuego a las consolas, a las televisiones, que es donde lo jugamos, para las pantallas, que es donde realmente jugábamos en el pasado. Ahora cómo se ha trasladado también esta industria a las plataformas móviles. Estoy seguro que alguno de ustedes ahorita está jugando algún juego en su teléfono, y probablemente todos recordamos ese famoso juego de la viborita en el teléfono Nokia, que bueno, era adictivo y nunca podías pasar igual de cierto nivel. Pero bueno, todos lo recordaremos. Ese juego fue también como un boom en los juegos para las plataformas móviles, ¿no? Nokia y Philips fueron de las empresas que más empezaron a desarrollar esto. Ya tenían buena jugabilidad. Jugabilidad nos referimos a la que ya podías jugar realmente bien, ya podías tener cierta diversión con la plataforma, o con la plataforma móvil, con el teléfono. Y estamos hablando que en esta época todavía no eran smartphones, eran teléfonos normales, ¿no? Se programa, la mayoría de estos desarrollos se programan en estas plataformas, que es Java, Brew y XEN. Esta parte empiezan ya a desarrollar videojuegos, empiezan a desarrollar ya muchas cosas mucho más interesantes, ¿no? Tenemos desde la viborita, tenemos el solitario, tenemos el Texas Hold'em, y tenemos juegos ya hasta de rol, que es lo que me refiero, es que ya tú puedes ir desarrollando ciertas cosas. Hay un juego muy famoso para plataforma móvil que también nació, ese más del tema de las computadoras, que son los famosos Sims, en el cual tú puedes hoy en día en una plataforma móvil, en un iPad, en un teléfono, desarrollar una ciudad entera, ¿no? Y tú eres el alcalde de la ciudad y tú decides si sube los impuestos y la gente se va, y tú decides todo eso, ¿no? Como si eso fuera un juego. Ahora con los smartphones, como cambió, como les digo, ahora con los smartphones, con la posibilidad de desarrollar con estas plataformas, pues ha habido ya un boom también en las App Stores, ya sea en Apple o en Android. Vamos a encontrar la sección de juegos, cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, juegos muy interesantes, muy conocidos, con gráficos ya bastante reales, conforme va avanzando la industria. Aquí va avanzando la industria de los teléfonos, de los smartphones, y a la par va avanzando la industria de los videojuegos. Entonces tenemos dos industrias que están relacionadas, que cada quien va haciendo su desarrollo y se va beneficiando el uno del otro. Tienen ya una excelente jugabilidad. Ya en un smartphone pueden jugar un juego de fútbol, soccer, de béisbol, de rol, de sencillos como el Tetris, que también es muy famoso, que no lo mencioné aquí, pero que es un juego famosísimo. Te puedes entretener en cualquier momento. También viene lo que es la realidad virtual, VR, ya también en estos juegos. Hay juegos de realidad virtual impresionantes. De hecho, en Estados Unidos principalmente me ha tocado ver algunos saloncitos de juego en el que tú pagas $20 y ya te montan los gogles, te montan unas, como dicen ahí, como unas manijas, y es curioso porque hasta como que te amarran de la parte de atrás. Eso lo vi en Las Vegas, y te estás viendo una pantalla y es como si estuvieras tú dentro del videojuego, ¿no? Era un juego de rol de una casa embrujada y con audífonos y demás, y la gente realmente se veía que se espantaba. Me quedé con ganas de jugar, pero la verdad es que había mucha gente y no tenía el tiempo, pero se veía muy, muy interesante.
Después de esto, nuestra plática decía del Pac-Man al Pokémon Go, entonces no podía dejar de mencionar el Pokémon Go. El Pokémon Go es un juego, Pokémon es una saga, una película, una caricatura japonesa, del famoso anime japonés. El juego fue desarrollado por Nintendo en el 2016, tuvo un lanzamiento mundial, se empezó primero en Estados Unidos, y tiene unas ganancias impresionantes, ¿no? Dice 1.6 millones de dólares diarios. ¿Cuál es la ganancia del Pokémon Go? Si ustedes bajan o entran a un App Store y bajan el Pokémon Go es gratis, o sea, no te cuesta bajar la aplicación. Lo que te cuesta ya es, dentro de estar jugando Pokémon Go, lo que te cuesta ahí es conseguir, me acuerdo que dice Pokébolas, que para agarrar el Pokémon Go funciona un poco como que tienes que ir cazando animalitos o Pokémones. Y está interesante porque en tu mismo teléfono puedes ir viendo dónde están los Pokémon. Si yo te veo a mi teléfono, podría decir, aquí donde está Pilar hay un Pokémon, y voy y la ataco y atrapo el Pokémon, ¿no? Todo obviamente virtual. Pero es bien interesante. Lo que ha pasado con Pokémon Go, por ejemplo, lo que pasó por lo menos en México y en algunos otros países, es que la gente, las empresas empezaron a trabajar con Pokémon Go en el sentido de hacerse anuncios también, ¿no? A mí, dentro de la empresa, un día me preguntaron, dentro del grupo, una de nuestras empresas me dijo, oye, queremos poner que ya están los Pokémon Go's en esta empresa y que vengas al patio de esta empresa a atrapar los Pokémones. Entonces estabas haciendo publicidad dentro de la plataforma de Pokémon Go, porque así lo empezó a hacer todo el mundo, ¿no? Y pues la verdad es que había ahí ciertas restricciones de no poder hacer eso. Sin embargo, bueno, pues todo el mundo en México por lo menos lo empezó a hacer, ¿no? Y había equipos de fútbol que decían, pues ven al partido porque aquí van a estar los Pokémones, y hacían capturas de pantalla del Pokémon Go y las metían en sus propias redes sociales. Entonces ahí se volvió ya un tema de ver si se podía o no se podía hacer, si había una violación o no de derechos de autor o de marcas o de demás, ¿no? Es un tema bastante interesante. Continuando con esto, hay otro videojuego muy, muy importante, muy interesante, que se volvió también un hit, que es el Candy Crush, que este es como la verdad, ahí sí soy honesto, nunca lo he jugado, pero es como ir bajando, pasando de niveles a través de ciertas cosas que tienes que ir haciendo con unos dulcecitos, ¿no? Fue desarrollado por una empresa que se llama King Digital Entertainment, empresa totalmente desconocida, pero que se volvió el juego más popular en Facebook. Imagínense lo que es el juego más popular en Facebook, y entonces que ahora la empresa tiene un valor de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Un desarrollador, una persona que se le ocurrió esta idea, que la desarrolló y que la implementó, pasó de ser un desarrollador normal a una empresa multimillonaria, con un solo desarrollo de un videojuego. ¿Qué sigue? Bueno, pues siguen ahora las consolas híbridas, que ya te va a dar mayor movilidad, así como las plataformas de los smartphones, pero ahora en una consola, con mayor realismo, siempre buscando los videojuegos tener mayor realismo, y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es un marco legal adecuado en cuanto a este realismo. Esta foto que está aquí es de una nueva consola que sale a la venta en estos días, o ya salió a la venta en estos días, se llama Nintendo Switch, es el desarrollo más importante o nuevo de Nintendo. Lo que es una consola que está conectada a la tele, tú estás jugando el juego en la tele, en la pantalla, y de repente dices, ya me tengo que ir, y lo que haces es quitas como la parte de adentro de la consola, que es como una tablet, le unes los controles y te llevas el juego a donde tú vayas. Te llevas lo que estabas jugando en la pantalla, ahora te lo puedes llevar en tus piernas, en el avión, o en el tren, o donde sea. Entonces, este es un desarrollo tecnológico, nadie lo tiene hasta ahorita, pero es para donde vamos, ¿no? Es para que puedas tener ya mayor movilidad. Hoy en día ya no podemos estar sentados horas frente a la televisión jugando videojuegos, ni podemos estar, la gente necesita movilidad, la gente necesita estar en un lugar, en otro lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, y es hacia dónde va la industria de los videojuegos. Por último, no me queda más que decirles que recordemos que los videojuegos nos mantienen jóvenes. Esta no es una industria de niños, esta es una industria de adultos, esta es una industria de adultos para niños y para adultos, y que pues no está mal de repente sentarse, relajarse y jugar videojuegos como Frank Underwood en House of Cards. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo por mi parte. Vamos a pasar las palabras a Ben. A mí se me acabó el tiempo, yo game over, pero creo que Ben nos va a poder seguir hablando de esta industria tan importante y tan desarrollada. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Luego de haber escuchado en tu panel lo que es la evolución del videojuego,
A continuación, Ben Goland, que va a tratar sobre la relevancia de la industria del videojuego en el mundo, su desarrollo y régimen de protección, el copyright y el licenciamiento. Ben Goland es consejero principal de la política de propiedad intelectual de la Entertainment Law Software Association en Washington, D.C. Allí representa a la industria de videojuegos ante el Congreso, las Cortes, la Administración y las agencias involucradas en la política de propiedad intelectual y su aplicación. Ben se unió a la ESA en septiembre de 2015 después de una larga carrera trabajando en la Comisión Federal de Comunicaciones, la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Es un experto en cuestiones de derechos de autor, tecnología y regulación de contenidos. Ben también ha impartido clases en una amplia gama de temas de propiedad intelectual y tecnología en la Escuela de Derecho de Columbus, Universidad Católica en Washington, D.C. Demos la bienvenida a Ben Goland. Hey everyone, how are you today? I hope this will be the best presentation of the entire day. And you'll see, there's a lot of fun in it. And I want to thank Pablo and Octavio for leading me into this, because there are a lot of things that I can just give you more detail about what was just discussed. But first and foremost, I want to talk about what ESA is about. It's the Entertainment Software Association. And as you heard, I'm the Chief Counsel for Intellectual Property Policy. For those who aren't familiar with the video game industry in the United States or perhaps around the world, we have 38 companies, large and small, and most of them are US-centric, but a lot of them are international. For example, Nintendo, as you heard, and Microsoft and Sony. But we also have some really important members in New York, like Take-Two Interactive, that makes Grand Theft Auto 5, for example. We have EA, or Electronic Arts, based in San Francisco, and they make Madden and FIFA, as you might have heard. We also have Capcom that makes Resident Evil. Resident Evil 7 is probably the best horror game you can possibly see this year. But there are also other companies like Ubisoft, which makes Assassin's Creed and other games you might know of. And Assassin's Creed is a really cool game. As I learned, the developers actually go to sites in Italy and France, in the United States and elsewhere, and they have researchers and historians, and their games are so specific to the details of the specific game that they're concentrating on, whether or not be in the Renaissance or if it's in Revolutionary War times in the United States. The people there create the game based on historical facts. Other members, as you might well know, include movie studios like Warner Brothers and Disney are also members of ESA, and they are pretty important members, Warner Brothers having the Arkham Batman franchise, which is highly popular both in North America and around the world. But what do we do at ESA? I do IP, right? But we have 35 staffers who do all sorts of things that help the video game industry. We do business and consumer research, government relations services, that is, go to Congress or the administration or an administrative agency to make our points known. We provide legal advocacy, domestic and international advice, especially on trade. We also have tech policy advice, because remember, the video game industry is not just IP. It has everything to do with digital currencies, digital goods, online products, market barriers, you name it. Whatever a business does, it has to do work in a transactional basis. Transnationally, we have a concern with. We also provide content protection assistance, and this is an important point here. We don't ever use the word piracy. We use infringement, because piracy has a certain connotation to it. We would rather go back to the basics and what the law is, and if you use a work without authorization under copyright, and as you know, copyright in the US and probably elsewhere in the world is a bundle of rights. It's the right to reproduce, to distribute, to make public performances, to do derivative works and public display, among others. And so with the content protection assistance, we track different ways that people use works without authorization. We also provide a big show. It's called E3. E3 happens every year in Los Angeles, California,
for a period of 3 days. This year it'll be a bit longer. That's where this is essentially a trade show, but it's not only a trade show, it is the best trade show in the entire world. And a lot of people seem to agree with that. As you can see, last year when we had our show in LA, over 6 million Twitter posts about all the new games that were coming out. 840,000 people streamed it from Twitch, which I'll get to a little bit later. $40 million impact on the city of Los Angeles in terms of the people that came in and the money that was spent. 54,000 industry attendees. And this year, for the first time, we'll have consumers, fans. And I want to make a point about this. You might hear about video games from your uncle or a relative and say, oh, if you play, you're a nerd or you're a geek. No, that's the wrong terms to use, right? Because they're also laden with certain connotations to it. Instead, for example, if you love sports or if you love football, what are you? You're a fan, right? No one calls you a soccer nerd because you like soccer so much. You are a fan, and anyone who loves games is also a fan. And in fact, our fans, our consumers, are the most intense, in-depth fans you can ever imagine. They love the games so much that they're always on social media, and companies realize this and they cater the games to whether or not a fan reacts positively or negatively to a particular scene, character, or action. And so as opposed to movies and music, which is sort of a linear, one-way, unidirectional media, games are interactive both from the playing standpoint, but also from the fan standpoint. And so our members take that into consideration and realize that they're being watched about what they do all the time and make better games because of it. So, video games in the 21st century. As you heard a history from Octavio, which I won't repeat, which is very nice, we're going to talk about IP, and we're going to talk about copyright, and we're going to talk about copyright in the terms of licensing, because licensing is the powerhouse that provides our members with the profits and the skills and the wherewithal to go forward and make good and better products. So let's see. In 2016 in the US, $30 billion were made from video games. This includes software and hardware. Now you'll say, 30 billion? Well, it's over 100 billion worldwide. So as you can see, bigger than both the movie theater box office and the recording industry combined. So it's a media, it's entertainment, it's something that everyone in this room should be paying more attention to because of the massive growth that has happened over the course of the last 10 years. Now here's another slide to dispel some myths. Games are not for boys, they're not for teenagers. The average game player is 35 years old. And as you can see from the chart, 59% male, but also 41% female. And this sort of breaks all those stereotypes. Again, if you have an older relative who thinks of those games as the teenage boy in the basement playing with his friends, that is such the minority right now. The majority is those people in their 30s, and it's a mix between men and women. Women mostly on mobile, men mostly on PC. And as you can see the age bracket, see 27% are under the age of 18, but 26% are over 50. And again, that's because of mobile, and that's because of the ease of use with your iPhone or your Samsung or another device that you can play anywhere you want, whether it be at home, in your hotel room, on the subway, or in the airport. And here we have some more data. Most frequent female game player is on average 44 years old. The average male game player is 35. Women age 18 or older represent a significantly greater portion of the game-playing population than boys age 18 and younger. So that should give you a new perspective that when you are going out and you're looking at the game industry, that it's not what you thought it was, and it's not what you think it will be, because as I'll tell you a little bit more, it keeps on changing and changing for the better. So we had a little slide from Octavio about the 70s, 80s, and 90s. I just had a smaller slide here. Well, 1972, Pong, as you heard. 1980, Pac-Man, as you heard. 1981, Donkey Kong, which was my all-time favorite in the arcade.
Then Super Mario Brothers, 1985 on the Nintendo Entertainment System. Then Tomb Raider, 2005 was World of Warcraft, that's what WoW stands for. And then 2017, we have The Legend of Zelda, Breath of the Wild, which is the #1 rated game of all time by Metacritic. And once you have your Nintendo Switch in hand, and once you play Zelda, you'll see why it's the most amazing game ever. But there are also a lot of other amazing games from our other members, like Sony with Horizon Zero Dawn, which is a spectacular game with most amazing graphics you can possibly imagine in an open world setting. So, just a little backdrop. Top-selling games of all time. Everyone's heard of Tetris, of course, right? 1984, copies sold or paid downloads, almost 500 million, right? Then we have Minecraft, which you probably heard from some people in your household. Wii Sports comes in 3rd, Grand Theft Auto 5 in 4th, Super Mario Brothers in 5th, and then we have Mario Kart Wii. Now, the thing about Grand Theft Auto is, think about it this way, and I'll get to it a little bit later. Games are not necessarily just you stick a game into a console and have it play. It's a living, breathing organism, and Grand Theft Auto is a great example of that. So when you play the game, you start initially with what you have, what the software developer wants you to have at the beginning as the base, but then you play online with friends, and you add characters, and you add clothing, and you add items, and you add currency, and you add scenes, and the game gets updated every week, and so it becomes this vast ecosystem of one game, and every time something is added, there is another way for the game maker to make money, or sometimes it's free if you earn it. So when you think of a game, it's not static like a movie or a song. It keeps on growing, it keeps on changing, it keeps on getting better, it keeps on getting interesting, and you don't have to worry about ever getting bored again. Let's talk about esports. Can I just have a show of hands, maybe how many people have heard of the term esports before? Oh, we got some over there on that side. Okay, and we got some over here. Oh, that's great, because esports is one of the biggest growing sectors of the video game industry. And again, bringing it back in, all about IP, all about licensing, all about fans. So take a look at some of these stats. And esports is this. Imagine you are in a stadium, 15,000 people, 20,000 people, and you have teams from all over the world, mostly from South Korea, where esports started, but now it's really a big deal in the United States. They have teams of 4. They play these massive multiplayer online role-playing games from any members like Blizzard. It could be Overwatch, it could be Call of Duty, it could be something else. And they play competitively. These teams are sponsored by big companies. These teams have rights for broadcast. These teams make over $2 million per tournament sometimes. And so it's a burgeoning industry, a growth industry, and something that everyone should be paying more attention to. And here are some stats here. In 2015, the League of Legends World Championship, 27 million viewers. That's both in stadium and online. Compare that with some of the popular sports in the United States, either the World Series or the NBA Finals, and you can see this is where the 18 to 35-year-old male audience is. There was a study released last week that says that demographic is dropping traditional sports. They're no longer thinking about sports as you might have thought about sports with baseball, football, soccer, basketball, and hockey. They're all talking about video games, video game as a sport, and this is where they're growing up. As you might know, you, if you're a sports fan, may have gotten your fanaticism from your parents, from your father, your grandfather. Here, it's a shift. People are now looking to their friends for what kind of activities in the sporting world, and games is really where it's at. In fact, Washington, D.C., where I'm from, has just announced a major esports team, and we're building an esports arena. So you can see it's going to be the be-all, end-all in the nation's capital of the most growing part of the sporting industry in the country, or I should say in the United States. I'm not sure how it's going to play out in Latin America as much as it has in South Korea and other countries in Asia, but only time will tell. And if
more and more people get involved, and this is an important point too. In order to play games online, what do you need? You need to have high-speed internet access, of course. You need to have wireless connectivity. You need to have cheap devices that are able to play or watch. And so when you have to have this segment of, it's not only IP, but it's also communications law. And the Federal Communications Commission in the United States, where I used to work a long time ago, is all about pushing out speed, pushing out broadband, so everyone has access and the ability to be taking part in the online world. And that's great, and that's what we would support, because more people connected means more people playing, and that's really important. So let's talk about watching games. How many people have heard about Twitch in the audience here? Okay, so not many people. Twitch is an online service that was founded in 2011. It's all about you at home watching other people play. Now, see, why would people do that? It's because they want to see these speed runs. How fast can a player play? How well are they playing against another partner or a friend? How would you do if you played? And they have these personalities that have developed. You know, in YouTube, there are a number of fan-related pages or multi-channel networks. Well, Twitch is solely dedicated to video games. And, well, look at what Amazon did. In 2014, it bought Twitch for $970 million because they knew that's where the audience will be. 100 million unique visitors globally every month. 9.7 daily active users go online to watch people play games. And the next step would be for Amazon and the people who are part of Twitch is to sell things. So it's going to be a marketplace for games in addition to a place where the audience goes. Video games are everywhere. In the Super Bowl, just last February, when the Patriots won for the 5th time, we had an ad for the new Nintendo Switch. Video games and movies, again, all about licensing and IP. How many people have seen Wreck-It Ralph, which is a fan favorite? Okay. World of Warcraft didn't do so well in North America, but in China, it was the #1 movie for about 6 months. And because of the Asian audience, it made over $433 million. World of Warcraft is one of those massive online role-playing games, and the characters there are so attractive to fans that they dress up as them. You heard of the term cosplay? Anyone in the audience know about cosplay? When you go to a convention or even to a party and you dress as the character? That's pretty popular, at least in my world. Sundance Film Festival had a movie about independent games. Then we had games based on some minor but also important IP like Ace Attorney, and then of course Pokemon. Back in 1996, Pokemon the movie made $628 million. Pokemon in and of itself, I believe, is a $15 billion franchise because of games and all the IP related to it. I personally love it. I mean, as an adult, I still play. Video games and music, another, bringing it in from what you learned yesterday about movies and music. Now we have concerts, we have symphonies who play only video game related themes. Legend of Zelda 25th Anniversary Symphony Orchestra, Distant Worlds, music from Final Fantasy, and then corollary to that are soundtracks. Pokemon again, we have Bastion, and then The Legend of Zelda. So not only do we have the copyright component and the IP based on audiovisual works and software, two major ways for video game publishers in the US to register their works at the United States Copyright Office, but they also can register the music if they own it. Of course, sometimes it's made by independent musicians and songwriters, and so they would own it, and then the video game companies would license it from them. But the point is this: the synergies produced by the video game industry are far and wide, movies and music, and we'll get to something, art. Now, this is critically important because you think of video games as something to play and something related to commerce, but games are art as much as any other media. They have the same standards of display and play and technology and creativity that movies do, except they're interactive, and that's what makes games different. So at the Smithsonian Institution in the United States,
in Washington, D.C., there was an art exhibit in the Smithsonian American Art Museum. At the National Museum of American History, there's going to be a video game display about art and technology and patents. At the MoMA, the Museum of Modern Art in New York City, there's a display about video games and how they have taken part in the art world and created a new way for people to express themselves. And a lot of people, newer artists, love the gaming atmosphere because they can change it as it grows. It doesn't have to be a static painting or a statue or a sculpture. It keeps on growing, it keeps on getting better, and they have a way to manipulate their environment to suit their needs. So keep that in mind. In the US, it's critically important because if you see video games under the art prism, that means you're at the highest level of First Amendment protection. And that means the government can come in and regulate you. And this was proven in 2011 when the video game industry won the most critical case in its history that there cannot be any regulations for violent video games because video games are protected under the First Amendment like movies are. And I can talk to you more about the Brown case later on, but it set the precedent that because of that, because of the First Amendment protection, the shield, so to speak, governments in the US cannot just willy-nilly say, I don't like this, I'm going to regulate it, even though they might try. Okay, so what else? Art and then fashion. All the major designers in the world are now keyed into how video games infect culture, right? So they go to these companies and they ask for licenses to create works. It could be, so again, to both make copies, distribute copies, and publicly display the copies. So Moschino and Nintendo, Louis Vuitton and Square Enix, you can see on the top screen, make t-shirts, pocketbooks, purses, and other things. Uniqlo with Capcom, Vans with Nintendo, you can see those cool sneakers, I have those at home. It says game over on the soles. And so the whole world of fashion, if you go to any of the runway shows in Milan or in Paris or in New York City, there's always a video game element to it because they know that's where the audience is. Again, bringing in the female perspective, the designer perspective, but in the fashion industry, and it's all because of IP. Now we're talking about consoles, so we're moving on from not only copyright, but patents. And here are the current versions of consoles. We have the PS4, the Xbox One, and as you heard about, the Nintendo Switch. I have all of these at home, plus 10 more. So yeah, I play when I can. But as time has gone on, you have more processing power, which means better graphics, which means more interesting gameplay, and you have more storage, which means you can have more in your system at home and you don't have to rely solely on downloading from the internet. You can just do everything that you can, and there is hard drives that you can attach to increase the memory so you can keep on playing and playing and playing. And these three here are what we consider today's advancements, but PS4 and the Xbox One are going to have new iterations. PS4 has already come out. The Xbox One Scorpio should be coming out soon, but that's not it. We also have games in the mobile space. So the more sophisticated your mobile device is, whether it's a phone or a tablet, you got it going. You really do. 2 billion smartphones and mobile users worldwide in 2017. Imagine the audience for the video game industry because of that. 8 out of 10 of the top paid apps generate 74% of the Apple App Store revenue. More than 90 exhibitors at E3 were all about mobile. The future of video games is all about these three things coming up. Virtual reality, and virtual reality is when you're immersed. You have your screen on your head. The companies that produce games and films and shows include Oculus, which is owned by Facebook, PlayStation VR, which you see the asterisk, over 950,000 units sold since it was introduced last December, Samsung Gear, and Vive from HTC, all making games more immersive than ever, bringing you into the world of video games. Then we have mixed reality, Magic Leap and HoloLens.
Different from virtual reality, you wear goggles, but you still are aware of your surroundings, and you can see creatures pop up. You can shoot robots from the back using a little handheld you have, or you can just aim it with your eyes. And it's going to be incredible. You'll see these things coming up more and more as time goes on. Then we have augmented reality. Now remember, Pokemon Go, not a Nintendo product, it's by a company called Niantic. It was downloaded since last year on July 6th, 650 million times, right? I play it all the time. I played it here in the hotel to see what I could catch. But this is not an AR game. You can turn on the AR feature to see what Pokemon are here, but it's really what we call a GPS or a location-based game. You walk around and you capture, and then you can turn on the AR feature, take photos of your Pokemon like in front of the boats downstairs, and then show your friends on Twitch or whatever service you want. Mostly, of course, Twitter or Snapchat, or my favorite, Instagram. Here's the video game industry in a nutshell. A nation of gamers, and we're talking about the United States because I'm from the United States. It says 125 million Americans play video games, $30.4 billion spent by US consumers, 101 billion all around the world. Building the next generation workforce, 220,000 people are employed by the US video game industry. The average salary, $97,000 US, which is pretty good, don't you think? And then, not only do we have the current environment, but there are universities all across the country in the United States that are offering video game programs in college. Because not only do the people who go to school want to learn more, engineering and art are some of the classes, of course, computer software, design and development. So more and more colleges are offering full-time game programs, 195 bachelor degrees in video games. I went to see one of the preeminent degree programs at the University of California at Davis a couple of months ago, and it's phenomenal how they developed a school for computer science, but in the school for computer science is a video game division, and they're the most enthusiastic people, and our members love this because they're going to recruit from that college, and they're going to create these jobs, and they're going to pay nearly $100,000 on average, and it's going to grow and grow the ecosystem even more. So what we are looking for is a highly skilled 21st century job environment, and that includes everyone around the world, because we want the best people from every country to participate in our ecosystem. So there are 2,457 video game companies in the US across 2,800 different locations, and 99% of video game companies are qualifying as small businesses. So imagine that you go to a university, you you take the classes you need, you get your degree, and then you start a company. It could be an app company within the university, so you're just building the base. The more universities that offer programs, the more small businesses, the more people are employed, the more people employed, the more people sell games. The more people sell games, the better for everybody involved. And so I saw my time was up, and I'll talk quickly about policy matters. Quickly, meaning that I'll talk about the games agenda. That's ESA's games agenda. And we can see this acronym, right? Growing high-tech jobs and innovation, one goal. Advancing free and fair trade, second goal. Maintaining privacy rights, critically important, is the third goal of our association. Ensuring data integrity and security, the fourth goal. And as important, if not more important, is supporting free speech principles in the United States and around the world. And that's what we at ESA do. So I want to leave it at that and let you know that I'm always available to talk. I have my cards now. I haven't been carrying them around, but I'm more than willing to give them to anybody. I'm leaving today at 3 because I have to get a plane back to DC. But also, you can go to ESA's website and you can take a look at the 2016 Essential Facts. These are all online. This relates back to the different demographics I discussed earlier and the way that the video game industry has evolved, and you'll see a lot more data there too. We're rebuilding a number of portions of the website, so stay tuned. But most of the information that you might need that I didn't talk about today, it's all there for you. So thank you.
Bueno, creo que por temas de tiempo vamos a dar paso a las preguntas. A ver, Aldo, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitar a los expositores. Realmente estuvo muy interesante el panel. Y más bien mi pregunta tiene que ver en cuanto al comentario que tienen sobre el hecho de que para algunos fanáticos de la industria de los videojuegos, yo también me incluyo, parecería que a veces la propiedad intelectual como que juega en contra. ¿Y a qué me refiero? El caso de famosos directores que trabajaron durante años en compañías desarrollando sagas míticas y luego de 20, 30 años estos directores terminan saliendo de la empresa, pero por cuestiones de propiedad intelectual, la propiedad intelectual del videojuego sigue perteneciendo a la empresa, ¿no? Y obviamente tienen ellos prohibido desarrollar o continuar o hacer spin-off. Y me estoy refiriendo al caso, digamos, bien concreto del director Hideo Kojima, que fue el creador de la saga Metal Gear Solid y que luego de 25 años, bueno, él abandonó la empresa de Japón y ellos dicen que van a lanzar una nueva IP sobre el videojuego, pero digamos ya no va a ser la esencia que caracterizó al juego, que es sobre espionaje y sigilo. Incluso hablan de que van a lanzar un juego sobre zombies. Entonces uno dice, ¿pero qué tienen que ver los zombies a una saga que le caracterizó, digamos, por el sigilo, donde uno puede ver, digamos, la mano creadora de Hideo Kojima? Entonces un poco esta preocupación que tenemos los fanáticos de la industria, hasta qué punto la propiedad intelectual, digamos, pueden llegar a sacar todo reconocimiento al creador, digamos, de estas obras. Bueno, como comentario, creo que lo que estás mencionando es una cuestión que afecta no nada más al área de los videojuegos o la industria de los videojuegos, creo que afecta a toda la industria del entretenimiento, porque ese caso que estás mencionando pasa también en la industria de la música, cuando por ejemplo un grupo musical tiene un manager que fue el que registró el nombre artístico y resulta ser que el nombre artístico, y después se pelean, la banda se pelea con el manager y entonces se separan, pero les dice el manager, pues resulta que ya no puedes utilizar el nombre artístico y tienes que poner otro nombre. En México hay un caso de un grupo de música norteña, bueno, de la parte norte de México, se llama Bronco, es medio popular en la parte de México, que pues, se pelearon con el manager y pues resultó que el nombre lo tenía registrado el manager, el nombre artístico, y entonces ellos se pusieron que poner otro nombre, mismos integrantes, mismas canciones, pero no podían. Entonces eso pasa en México, pasa por ejemplo en México también pasa en la industria de los personajes de la lucha libre, por ejemplo, que también es una industria muy importante en México. Están con una empresa, registran los personajes con una empresa, porque pues, un luchador es un personaje, y cuando cambian o cuando salen o cuando se pelean, pues se van solos, ¿no? Sin el nombre. Entonces es un reto para la industria, es un reto, pero creo que es difícil dar una respuesta. O sea, en mi opinión creo que es algo que se tiene que de alguna forma regular. Desde aquí la gente tiene que ser un poco más a lo mejor inteligente en el sentido de cómo vas a negociar una relación de negocio, una relación contractual, una relación de trabajo donde te prime eso, pero pues realmente cuando estás trabajando en una empresa y eres un desarrollador, pues el contrato de trabajo tiene unas cláusulas de propiedad intelectual muy importantes que seguramente muchos de ustedes han redactado, en las cuales pues desde el punto de vista de la empresa pues los derechos siempre van a ser de la empresa, ¿no? Es como lo de los inventores, ¿no? En México tenemos regulación incluso en la Ley Federal del Trabajo que habla de eso, ¿no? De las invenciones de los trabajadores. Entonces es un tema sensible, es un tema que afecta, como dices tú, a la industria, a los fans. Dice, oye, ahora cómo es posible que ya no vaya a ser la saga así, los molesta y todo, pero pues creo que ahí es más un tema contractual de regulación que un tema que sin duda afecta a los fanáticos, ¿no? No sé, Ben, ¿tienes algún comentario? Oh, I just want to say that as a member of ESA, we don't get involved in litigation so much between parties, so we leave it to our companies to decide that in federal court by themselves, and it's up to contract law as well in the United States. So no comment from me, but just following up on Octavio, he probably has it right. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, yo simplemente quería hacer un comentario respecto a tu pregunta, Aldo, en el sentido de que justamente la necesidad de esta regulación especial que a mi criterio es necesaria para los videojuegos,
justamente implica que se abarquen temas como los que tú has planteado, ¿no? La relación entre los creadores y los productores, que exista un régimen de presunción de cesiones de derechos a favor de los productores para que el creador sepa qué derechos dispone y cuáles son sus limitaciones frente a una creación. Y finalmente, también establecer compensaciones mínimas a los creadores en función de la explotación de los derechos de un videojuego. Entonces yo creo que por ahí tiene que estar encaminada la regulación de tal forma que con ello puedas cubrir esas necesidades que surgen en función de tu planteamiento. Siguiente pregunta, sí, por favor, por ahí. My question was for Mr. Golant. My son, my 15-year-old son, is a gamer. Right. He has a gamer name, and is one of those kids that records his games, Yes. and he uploads them. How is the industry managing the IP that's being created by minors? The ownership of the IP that's being created in those cases like these, that the kids record the games and upload them to sites like Twitch. Well, it depends on each member has different approaches to that particular issue, so I can't speak about a general answer to that. But I think there are certain threads there. First of all, there's no difference between minors and adults in terms of if you're in the United States, copyright would vest at the time of creation. Then it could be if you're using someone else's work, albeit unauthorized, it could meet an exemption in the United States under fair use. And it's all about the company deciding whether or not to enforce their rights or to co-opt them. In other words, work with the people who create stuff with their own products and develop certain fan bases on that way. And you probably heard that yesterday, that's another way of addressing infringement is to work with the fans. And I know our members love our fans because, again, they want to make them happy. That's the number one reason why they're in business, is to make fans happy. So they wouldn't want to do anything that would interrupt that flow of positivity between how they play, what they make, and what they record. But again, it's a complicated issue if you go beneath the surface and you look at the rights. But from the top level, it's all about fans and satisfying the fans' needs. And I just wanted to add, in terms of infringement and in terms of enforcement, I ran out of time, but I want to make a point well known that in Mexico, for example, the ESA has been working with the Mexican government on a program called Videojuegos MX. And what it is that both ESA and different parts of the federal government in Mexico are working together to have a contest among anyone who wants to participate to create their own games. And these own games that they make will then be sold as a game that we have from last year's winning game called Miliant. It was published by Bandai Namco. It was a person who just created it, and it's on sale on Steam now. And so we think that the best way to teach about the rights onto copyright is to get people involved in actually making stuff, right? And if you are involved in the ecosystem, you realize, oh, my work went into this, I have to respect others' works as well. It creates this really positive thing going. And then if you know that your game's going to be published, well, that's also super fantastic, because then you know that you might have a small business going, because it's all about what you thought about and what you created and what can be protected by copyright. And that's a way of showing how video game companies and independent publishers can all work together for the common goal of making the best product for the fans out there. And I think our efforts in this about, videojuegos, I think we're trying to expand beyond Mexico into different countries in Latin America and around the world because of the success we've had so far. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo creo que con esto entonces damos concluido el panel. Ben, Octavio, muchas gracias por sus aportes, valiosos aportes para todos nosotros. Thank you for having me.